En esta lección vamos a ver el rectángulo, que es una herramienta que van a usar muchísimo, al igual que línea y polígono y círculo dentro de AutoCAD. De hecho, si se fijan, las herramientas que más van a usar son las que ustedes tienen aquí en la parte de dibujo, de dibujar. O sea, el ribbon está diseñado inteligentemente, ya que lo que más se utiliza es lo que ustedes tienen a simple vista dentro del ribbon. Lo mismo estas que están de este lado, de modificar. Vamos a ver entonces rectángulo. Rectángulo, ya vimos que ustedes pueden hacer un clic arriba al rectángulo o simplemente escribir rec para invocar al rectángulo, ¿sí? Yo pongo rec, ¿sí? Y aparece rectang, que es rectángulo, ¿sí? Hacemos un clic encima y esto es simple, es marcar una esquina y la otra esquina que compone entonces el rectángulo. Esa es la forma más básica que tenemos entonces de trazar entonces rectángulos. Ahora, el rectángulo tiene muchas más cosas dentro de sí mismo. Por ejemplo, vamos a rectángulo. Si se fijan, aquí abajo tengo chaflán, elevación, empalme, altura del objeto y grosor. Grosor, al igual que lo vimos con las polilíneas, tiene que ver con el grosor que queramos que tenga entonces de línea aplicado el rectángulo. La altura del objeto tiene que ver con que si queremos que este objeto se vea como un objeto 3D. Empalme tiene que ver con cómo se conforman las uniones del rectángulo. Si queremos que el rectángulo termine en esquina, o sea, los vértices sean así en esquina, o si queremos que, si tenga empalme, que esta unión sea una curva. ¿Sí? En vez de tener un vértice, que acá tengamos una curva que empalme un segmento con otro segmento. La elevación es a qué altura nosotros queremos dibujar el rectángulo. Ustedes recuerdan que esto, a pesar de que es un plano 2D, cuando yo dibujo en AutoCAD estoy dibujando en 3D. Yo estoy dibujando, tengo la posibilidad de utilizar la tercera dimensión. Así que la elevación tiene que ver con en dónde quiero que este rectángulo esté descansando. Yo cuando estoy dibujando acá, ustedes interpretan que yo todo lo que dibujo, como estos polígonos, están descansando sobre Z0, ¿sí? O sea, Z es 0. Si yo me vengo a cualquiera de las vistas que teníamos acá y yo esto lo sigo moviendo, nosotros estamos en lo que sería a nivel de piso o Z0, o donde nace Z. Ahora, si yo trazo un rectángulo y le digo que la elevación del rectángulo es 10, el rectángulo va a ser trazado, por ejemplo, a 10 unidades de Z. ¿Sí? El rectángulo va a ser visto aquí arriba. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a venir a nuestra vista superior y ahora lo vamos a ver. Y chaflán hace referencia a que entonces la esquina del rectángulo, en vez de estar cortada en un vértice, está partida con un segmento, ¿sí? O achaflanada. Ahora vamos a ver estos ejemplos. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, chaflán. Vamos a empezar con chaflán y vamos a poner de chaflán. Nos va a pedir dos distancias porque va a afectar a los dos lados. Una distancia donde nosotros queremos que se afecte, digamos, este lado, y una distancia donde queremos que se afecte este otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a poner rectángulo, vamos a hacer un clic arriba de chaflán o ponemos la letra C y vamos a poner, por ejemplo, 5, ¿sí? Y la otra distancia también vamos a ponerle 5, que sea en los dos lados igual, ¿sí? Aceptamos e indicamos el primer lado del rectángulo y entonces la otra esquina. Si se fijan, está partido en 5. Si yo midiera esto desde este punto a este punto, ¿sí? Aquí hay 5 unidades, como lo ven ahí, y si yo trazo de aquí hasta aquí, también tengo 5 unidades. Eso es básicamente el chaflán. Hagamos uno nuevo, rectángulo, y quiero que presten atención a esto. Yo ahora no puse chaflán ni puse nada, pero si yo trazo un rectángulo nuevo y trazo otro rectángulo y trazo otro rectángulo, todos los rectángulos tienen aplicado chaflán. Así que hay que tener esto muy en cuenta. Los cambios que nosotros hacemos al rectángulo, ¿sí? Los cambios que nosotros estamos haciendo, AutoCAD los recuerda. Si nosotros queremos que el chaflán desaparezca, tenemos que aplicar rectángulo, la C de chaflán en este caso, en vez de venir a buscarlo acá, voy a aplicar la C de chaflán. Fíjense que me pone que por default es 5, yo quiero que sea 0, presiono Enter o barra de espacio, me pone que el otro ángulo es 5, quiero que sea 0, presiono Enter otra vez y recién ahora yo estoy en un rectángulo normal. Vuelvo a tener un rectángulo como vino por defecto en AutoCAD.
Vamos a ver el mismo ejemplo, pero ahora con empalme, que es entonces circular. Para empalme, ¿sí? Lo que tengo que apretar es la letra M. Ahí lo ven que está en azul. Así que M de empalme. Y me dice que le precise el radio. Vamos a poner de radio 5. Vamos a apretar Enter. Y como ven, me pide un solo valor porque invoca un radio entre medio de los dos segmentos. Así que cuando yo genere ahora un rectángulo, este rectángulo va a estar entonces trazado de esta forma y va a tener aquí, este arco va a tener un radio de 5. Si yo le hago un clic encima a esto, fíjense que si yo hago un clic acá, me dice que ahí es 5. O sea, hay un radio de 5, ¿sí? En ese rectángulo. Y al igual que empalme, cada vez que yo trace un rectángulo, todos los rectángulos, yo estoy apretando barra de espacio para repetir, todos los rectángulos van a tener entonces el empalme en 5. Si quiero cambiar el empalme, trazo un rectángulo, vuelvo a apretar M para empalme y puedo cambiar la medida. Vamos a poner que quiero que el radio ahora sea 10. Y cuando yo trace entonces nuevos rectángulos a partir de ahora, estos rectángulos van a tener un empalme de 10. ¿Sí? Como lo ven ahí. Si quiero que se pongan 0, rectángulo, vamos a poner M de empalme, ¿sí? Barra de espacio, colocamos 0, ¿sí? Enter, y ahora estamos en un rectángulo limpio. Quiero que vean ahora entonces, por ejemplo, la elevación. Si yo le pongo que la elevación quiero que sea 50, vamos a poner la letra E para determinar la elevación, ¿sí? Y fíjense que me dice que la elevación en este momento es 0. 0 de Z, así que si yo pongo ahora 50 y yo trazo un rectángulo, para ustedes van a ser un simple rectángulo, ustedes ni se van a enterar de que yo estoy haciendo alguna cosa extraña, pero si nosotros nos vamos y cambiamos la vista, rotamos la vista y nos ponemos en una vista entonces así, de esta forma, nos vamos a dar cuenta que todos esos rectángulos se trazaron a 50, ¿sí? Unidades de Z, ¿sí? No descansan en 0. Y esto aprovecho para decirles que es algo muy, pero muy normal. Es muy común cuando nos pasan un dibujo, es muy común que la persona que haya dibujado en alguna parte del dibujo sin querer no haya notado que cambió la elevación y vamos a recibir más de una vez un plano que a simple vista está perfecto y que cuando lo rotamos en la tercera dimensión vemos que tiene un montón de errores, que hay un montón de geometría dibujada en alguna altura diferente a 0 en Z, ¿sí? Así que es bueno que revisemos este tipo de situaciones. Porque si nosotros ahora hacemos cualquier cambio, nosotros ahora venimos nuevamente a rectángulo, y yo digo ahora que quiero un rectángulo que tenga un empalme de 10, y yo dibujo un rectángulo con un empalme de 10, ¿sí? Y ahora hago otro rectángulo y digo que el empalme ahora quiero que sea de 20, yo hago otro rectángulo con un empalme de 20, pero no solamente tengo aplicado empalme, sino que también tengo aplicado nuevamente la altura o la elevación. Fíjense que estos nuevos rectángulos también siguen estando no solamente con empalme, sino a 50 de altura de Z, ¿sí? Así que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Más les digo, si yo dejo esto así como está y yo vuelvo a trazar rectángulo y se me ocurre que ahora quiero cambiar la altura del objeto, miren esto de altura del objeto, vamos a hacerle un clic en la altura del objeto y pongo que la altura del objeto quiero que sea 50, ¿sí? Y yo hago un nuevo rectángulo, ustedes no ven ningún cambio, pero si yo paso a la tercera dimensión, este objeto ahora es 3D, porque no solo está dibujado a 50 de altura de Z, si lo vemos así, sigue estando a 50 de altura de Z, sigue teniendo aplicado empalme, pero aparte ahora el objeto en sí tiene altura, por ende está utilizando el Z y por ende ya no es un objeto bidimensional, sino que es un objeto tridimensional. Ya como vemos es un objeto 3D, ¿sí? Yo le di una altura y como tiene altura ya no maneja dos dimensiones, sino que entramos en la tercera dimensión. Sin embargo, nosotros si nos venimos aquí y lo vemos así, desde esta forma, sería un simple rectángulo que tiene aplicado empalme, ¿correcto? Y si lo queremos embarrar más todavía y no estamos teniendo control de lo que estamos haciendo y nosotros venimos a rectángulo ahora y le agregamos un grosor, ¿sí? Vamos a aplicar la G para grosor y le ponemos que de grosor queremos que tenga 10, ¿sí? Y apretamos Enter y trazamos un nuevo rectángulo. Vamos a ver que ahora este rectángulo con empalme tiene 10 de grosor, pero si nosotros vamos a la tercera dimensión,
fíjense lo que tenemos. Tenemos un objeto tridimensional, ¿sí? Con altura, ¿sí? Y con un volumen también inclusive, ¿sí? Como lo están viendo ahí, ¿sí? Sin embargo, como siempre digo, desde superior no vemos nada, lo único que vemos son objetos bidimensionales, ¿sí? Así que para volver a poner esto como tiene que estar, vamos a rectángulo, vamos a entonces elevación, le ponemos 0 y enter, vamos a altura del objeto, le ponemos 0 y enter, vamos a grosor, le ponemos 0 y enter, y vamos a empalme, ¿sí? Y le ponemos 0 y enter, y tenemos entonces ahora un rectángulo como siempre, sin ningún tipo de problema, que descansa sobre 0, ¿sí? Descansa otra vez como vino por defecto en el AutoCAD. Vamos a superior nuevamente y quiero ver que, por ejemplo, mostrarles la otra cosa que me quedó colgada, que es que ustedes tracen un rectángulo con un grosor X pero sobre 0. Entonces ponemos grosor, le ponemos 10, ¿sí? Y si hacemos un rectángulo, este rectángulo tiene grosor, ¿sí? Como lo ven ahí. Si lo vemos en la tercera dimensión se ve así, se ve como un objeto de esta forma, pero si lo vemos en 2 dimensiones, en una planta superior, lo vemos de esta forma, ¿sí? Como que tiene un grosor aplicado, un grosor de línea en la polilínea, ¿sí? Recuerden que esto no es más que una polilínea y que si uno lo quiere cambiar se puede poner encima, por ejemplo, y añadir vértice y lo puede modificar a su gusto. Inclusive acá puede convertirlo en arco, ¿sí? Y hacer este tipo de cosas como lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Recuerden que esto también, ¿sí? Cuando ustedes los seleccionan, yo me olvidé de mostrárselos, pero el polígono es exactamente igual, ¿sí? Yo puedo convertirlo en arco y tener un arco ahí. Yo esto puedo agarrarle y entonces añadirle un vértice y modificarlo como a mí se me dé la gana. Por último, más allá de las opciones que les mostré, vamos a ver que cuando ustedes trazan un rectángulo, vamos a poner entonces rec, ¿sí? Si nosotros no elegimos nada de todo esto que tenemos acá, ¿sí? Yo no elijo nada de todo eso que tengo ahí, y hago un clic en un punto, yo puedo determinar entonces qué distancia quiero en este sentido y qué distancia quiero en este sentido para formar el rectángulo. Para ello, por ejemplo, puedo poner 100, ¿sí? 50 y tengo entonces un rectángulo que tiene 100 por 50. Pero si se fijan, vamos de vuelta, voy a poner rectángulo y yo marco un punto, voy a hacer clic en este punto. Cuando yo hago esto, acá abajo me dice área, cotas y rotación. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, área, ¿sí? Yo voy a apretar R de área, ¿sí? Cuando aprieto R de área, me dice la máquina que le indique cuál quiero que sea el área de mi rectángulo. Supongan que quiero que sea 200, ¿sí? Entonces me pregunta qué longitud o anchura. Yo le pongo anchura, ¿sí? Voy a poner anchura y le voy a poner que de ancho quiero que tenga 10 y presiono Enter. Si se fijan, me traza un rectángulo que tiene, voy a invocar el comando distancia o medir, que es con D. D es D de dist, ¿sí? Hago un clic encima, fíjense que tengo, entonces, tengo 20 por 10. Yo le puse que quería que tenga 10 y la máquina agregó lo necesario para que el área sea entonces de 200. Bien, vamos nuevamente a rectángulo, ¿sí? Voy a elegir de vuelta este punto y en vez de elegir área ahora voy a elegir cotas. Cuando yo pongo cotas me permite entonces indicar las dos distancias sin usar la coma por separado. Por ejemplo, yo quiero que tenga, sea igual que este, que tenga 100 por 50. Así que le pongo que quiero que tenga 100, presiono Enter, 50 y presiono Enter. Y como ven, me genera el rectángulo, pero aparte me permite elegir dónde lo quiero. Si lo quiero en ese lado, lo quiero aquí abajo, lo quiero aquí, lo quiero aquí, ¿sí? A medida que yo muevo el puntero, fíjense que va como rotando la ubicación de donde lo quiero, ¿sí? Este rectángulo. Vamos a dejarlo ahí. Bien, y vamos a ver la última opción. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner rectángulo, ¿sí? Voy a presionar Enter o barra de espacio. Voy a seleccionar este punto y ahora voy a poner rotación. Voy a hacer la O de rotación. Así que voy a poner O de rotación y voy a indicar que quiero que este rectángulo se trace a 45 grados. Así que pongo 45, presiono Enter y ahora tengo que de alguna forma decirle
cuánto quiero que mida este rectángulo. Para eso voy a volver a utilizar cotas. Voy a poner C de cotas, ¿sí? Y voy a indicar 100 y 50 y Enter, ¿sí? Y no terminó porque usé cotas, y si ustedes recuerdan, cuando yo uso cotas me permite elegir entonces cómo lo quiero ubicar. Si ahí, acá, acá, acá o allá. Así que voy a hacer un clic ahí y lo voy a aceptar entonces en esa posición. Como ven, no habíamos terminado de ver todas las opciones que tenemos a la hora de trazar rectángulo, sino que teníamos más. Esto que acabo de mostrarles, obviamente, puede ser usado con todo lo que vimos anteriormente. Pueden tener empalme, pueden tener chaflán y demás. Una cosa que me olvidé de comentarles con respecto al chaflán, vamos a poner rectángulo y vamos a elegir chaflán, es que ustedes, como bien saben, tienen que elegir dos valores, así que pueden elegir valores diferentes, no tienen que ser iguales. Yo les voy a mostrar que si ustedes, por ejemplo, ponen de un lado 10 y del otro lado 5, lo que obtienen es un rectángulo que tiene de un lado entonces 10, ¿sí? Y de un lado 5, ¿sí? Acá hay 5 y acá hay 10. Fíjense que me lo puso rotado porque la última vez que usé el comando yo había puesto rotar y lo puse 45 grados. Si no quiero que me pase esto, tengo que eliminar esto. Tengo que venir entonces nuevamente a rectángulo. Puedo dejar el chaflán como está por defecto, pero yo tengo que hacer un clic ahora y antes de terminar de generar el rectángulo tengo que poner O de rotación, aceptar el ángulo de 0, colocar 0, ¿sí? Para que el rectángulo entonces se trace en 0 grados, que es como yo esperaría por defecto. Y ahora hacer, por ejemplo, un clic ahí, y si yo repito el rectángulo, yo vuelvo a estar ahora otra vez con el control y el ángulo siempre va a ser de 0 de rotación del rectángulo. Fíjense, como les digo, que pueden tener dos distancias entonces de chaflán diferentes, no tienen por qué ser siempre las mismas, ¿sí? Creo que esto cubre por completo el comando rectángulo.